La historia de Jorge Eliezer Gaitán la empecé a escuchar cuando mis abuelos y mis papás en mi infancia hablaban de él. Hablaban de un gran caudillo liberal, de la violencia que se había desatado cuando él murió. Y tiempo después, ya en mi época de estudiante, el profesor que nos enseñó historia en bachillerato nos hizo referencia a eso. Mucho tiempo después, 50 años después de la muerte, es decir, 1998, en el país los medios de comunicación hicieron mucha referencia a lo que había pasado. Hicieron muchos especiales y fue por esa época que más empecé a conocer la historia de, de la vida de Gaitán. Por ejemplo, sé que de la vida de Gaitán sé que él nació en Bogotá, en uno de los barrios más prestigiosos de la época. Sin embargo, a raíz de la falta de los medios económicos, se vio obligado a cambiar de muchos sitios de residencia. Tal vez así que, por ejemplo, se dice que él estudió unos años en Facatativá. Después de logró estudiar Derecho en la Nacional, fue a estudiar Derecho a Italia con una beca que consiguió gracias a los contactos políticos que tenía. Fue alcalde de Bogotá, fue ministro de Educación, se movió muy bien dentro del ámbito político, alcanzó a ser representante de la Cámara, tengo entendido. Empezó, a raíz de todos esos contactos que tuvo, empezó a incursionar en la política y viniendo de Italia, él vino a ponerse muy de parte del pueblo. Todo eso le valió que para la época ganara muchos adeptos gracias a los discursos que hacía y a las propuestas que él tenía. Como abogado, una de las primeras historias que tiene es que él intervino por parte de las víctimas de las masacres de Bananeras, y de ahí logró que se indemnizaran muchos los parientes de las víctimas que quedaron. Después de eso, ya la violencia bipartidista estaba operando. El gobierno de la época, un gobierno conservador, estaba imponiendo la violencia bipartidista, que eran liberales contra conservadores y viceversa. El país ya se polarizó y Gaitán siempre decía que el pueblo era el que tenía que llegar al poder, y gracias a todos esos discursos, todas esas ideologías, él logró muchos, en la elección del 46 logró muchos votos, aunque quedó de terceras, sacó mucho más de lo que pensaba que iba a salir. A raíz de eso, el Partido Liberal le brindó su apoyo y ya lo tenía listo como candidato para las elecciones del 50. Sin embargo, pues 2 años antes, en los vericuetos de la historia de Colombia, fue asesinado, se produjo el mencionado Bogotazo. Sin embargo, pues ya el país estaba influenciado por la violencia, y todo esto dio pie a que toda esa violencia bipartidista se incrementara, que es lo que pues prácticamente hasta hoy se conocen como las guerrillas. Pues se escucha, hay muchos textos, muchas investigaciones, muchos autores que hablan de que las primeras guerrillas fueron liberales, porque fueron las personas que les tocó huir para que las fuerzas gobiernistas, que en este momento eran conservadoras, pues acababan con ellas. Muchas de las cosas que se escriben o que se han investigado, que hay testimonios aún de personas que no hubieran vivido en ese tiempo, pero por lo menos conocieron mucha de la historia de Gaitán y el gobierno de la época.
dicen que la violencia se había disparado antes de la muerte de Gaitán. Es tan así que, por ejemplo, la hija que aún hoy vive, ella dice tener escritos que afirman, afirman que el gobierno de la época, un gobierno conservador, que no podemos decir que sea porque son conservadores o son liberales hubiesen sido buenos o malos. Sin embargo, vuelvo al cuento de la hija de Gaitán. Ella dice que entre los archivos que ella tiene hay muchas cartas de personas que hablan de masacres, de matanzas en la época. Es decir, estamos hablando de 2 años antes de la muerte, 4 años antes, mucho tiempo antes de la muerte de Gaitán. Entonces, vemos que simplemente la muerte de Gaitán lo que hizo fue desencadenar lo que ya estaba sucediendo. Y si el gobierno hubiera actuado de otra manera, si hubiera pensado de otra manera, indudablemente la violencia que se desató a raíz de esa muerte incluso se hubiera evitado esa muerte y no se hubiera propagado a tiempo después. En la historia de Colombia, durante mucho tiempo, a raíz de la violencia, se ha dicho que muchos personajes de la historia política podrían haber logrado cambiar la historia del país como es hoy. Por ejemplo, hablamos de Luis Carlos Galán, hablamos incluso de muchos miembros de la UP que eran mentes eminentes, que en todos los sentidos podrían haber cambiado la historia de Colombia. Y pues Gaitán no está fuera de esa lista. El hombre tenía muchas ideas que si hubiesen aplicado o si hubiesen llevado a la ejecución, indudablemente hubiera cambiado la historia del país. Así como ser humano que es, efectivamente cometió muchas equivocaciones en su vida, incluso como político, como abogado, pero es muy probable que la historia del país hubiese sido otra y nos hubiéramos evitado muchos años de violencia, que es lo que estamos viviendo aún hoy.